Muy bien, aquí estamos, primer programa del mes de julio ya. Día primero y las entrevistas, como siempre, las pueden ver en fmmundo.com. No se olviden, nuestro nuevo portal flamante a disposición de todo el Ecuador y de quienes también nos escuchan y nos ven en otras partes del mundo. Saludos a través de esa vía, fmmundo.com, todo en un solo lugar. Hoy vamos a hablar de la nueva ley de integridad pública que está vigente. Ya sí, hay nuevas leyes y debemos estar al tanto de qué sorpresas nos traen. Nos acompaña esta mañana nuestro buen amigo Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, qué bueno tenerte nuevamente aquí en el programa. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy bien, Cristian, buen día. Un saludo para ti, para la audiencia de FM Mundo. Otra ley más, no para el gobierno y la asamblea. ¿Qué novedades nos traen? Y a este ritmo, si siguen saliendo leyes así, nos vamos a ver cada 15 días por lo menos, porque estamos frente a una tónica, Cristian, similar a la de, recordarás tú, el inicio del periodo anterior, cuando teniendo gobernabilidad, como se dice coloquialmente, es decir, una buena relación ejecutivo-legislativo y votos, empiezan a mandarse proyectos urgentes en materia económica para ser discutidos y aprobados en 30 días. Bueno, hay que aprovechar que hay esos votos, al menos por ahora. En este momento estamos hablando que serían 3 los proyectos. Hay uno que todavía se está discutiendo, se aprobaría en los próximos días, y se habla incluso de nuevos proyectos que están por presentarse una vez que termine la gira internacional del presidente. Entonces creo que en esta época vamos a tener un trabajo movido en materia legislativa. Si bien son leyes presentadas como económicas urgentes, temas económicos hay muy pocos. Y ese es quizá uno de los puntos más importantes, Cristian, porque, a ver, yo creo que nadie en este país se opone a que tengamos una ley de integridad, a que tengamos reformas a leyes que estén vigentes a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas, o incluso de un cambio positivo en el sistema de contratación pública, que como tú sabes es uno de los focos más grandes de corrupción en este país. Incluso, y que lo toquen esta ley, ¿no? Incluso se ha demostrado, como hace pocos meses en esta gran investigación de un consorcio de medios, que el sistema de contratación pública ha servido hasta para lavar dinero del narcotráfico y del crimen organizado. Así es que en buena hora, por esas cosas, nosotros hemos presentado algunos comentarios y observaciones a lo que significa limitar algunos aspectos de participación de sociedad civil, de academia, en cuestiones de contratación pública, pero en general te diría estos aspectos de contratación, que son los principales, que incluso por eso se llama la ley como se llama. Estamos acá claramente en lo bueno, digamos. Sería así, lo más importante, en lo bueno. Sería lo más importante entonces de esta ley, Mauricio. Sí, pero como tú decías al inicio, Cristian, si estamos hablando de una ley de urgencia en materia económica, tiene que cumplirse con un principio básico, el de unidad de materia. Y esto es algo que se viene discutiendo no solo a propósito de esta ley, sino de la que fue aprobada previamente y de la que será aprobada en los próximos días. Es que hay de todo, es una ensalada. Porque tú no puedes crear una ley Frankenstein, ¿no? Como antes, recordarás tú, en los años 90 eran las leyes Trole, que metían pero reformas absolutamente a cuanto cuerpo legal se encontraba, cientos de artículos de por medio, y después hagamos la codificación para entender qué demonios se hizo. Entonces, esta norma que ya está en vigencia, la ley de integridad, aborda reformas a varias leyes, y yo creo que ese ha sido el principal objeto de crítica y de análisis durante estos días. En contratación pública, ¿qué cambios hay que deberíamos estar al tanto? Mira, a ver, en contratación pública hay algunos aspectos que nosotros ponemos quizá como prioritarios. El no tan bueno, el hecho de que se limite a los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública a simplemente ser las entidades contratantes, las instituciones públicas con funciones relacionadas, a quienes participan como proveedores y como contratistas, dejando por fuera de forma bastante explícita actores relevantes del sistema de contratación pública durante todo este tiempo, a la sociedad civil, a la academia, a organismos multilaterales que, Cristian, durante los últimos años han contribuido, por ejemplo, en la implementación de datos abiertos en la contratación pública bajo estándares de una iniciativa internacional de la que Ecuador forma parte, Open Contracting. Entonces creo que acá ese tema tiene que discutirse un poco más, porque sin duda el seguimiento que se hace al tema de contratación pública, que va mucho más allá de los actores directamente involucrados, es el que ha permitido incluso
detectar cuestiones de corrupción en el sistema como los que he mencionado hace un momento. Así es. Ahora, ¿qué opinas de que la Contraloría ya con esta ley no puede emitir informes previos de pertinencia y favorabilidad para los contratos de las instituciones públicas? ¿De acuerdo o no? Mira, vamos a lo feo. Cuando esto recién se aprobó, algunos, te diría, pusimos algunos asteriscos en este tema porque decíamos, se va a burocratizar más, va a haber problemas, pero lo cierto es que el tiempo que ha estado en vigencia, esta cuestión de un informe previo de Contraloría, no te digo que ha eliminado la corrupción, eso es totalmente falso, pero creo que sí ha reducido los riesgos de corrupción. Entonces, en este momento, ver que esa cuestión se elimina, incluso lo hemos leído en un comunicado oficial de la Contraloría días atrás. ¿Por qué se elimina? Creo que no es positivo, y más bien quien tiene la respuesta al por qué se elimina es quien propuso este tema en la norma y quienes han aprobado la norma, ¿no? De nuevo, si hay algo que, a pesar de en su momento haber sido observado, ha dado algún tipo de resultado para reducir los riesgos de corrupción, debería mantenerse. Entonces, esperemos que haya alguna respuesta oficial a la razón que fundamente una decisión como estas, ¿no? Uno de los temas polémicos también de esta ley es que amplía significativamente las penas a menores de edad hasta 15 años y elimina varias medidas alternativas. Esto solucionaría el problema del crimen organizado o realmente viola estándares internacionales de derechos. Ya vimos incluso algunos comunicados de algunas organizaciones como UNICEF. Mira, vamos a lo que mencionaste tú al inicio muy acertadamente, Cristian, más allá del tema en específico. Una ley de urgencia en materia económica que apunta hacia mayores estándares de integridad, abordando un tema de reformas al Código Penal para endurecer penas y meterle imputabilidad de menores. ¿Tiene razón de ser en el principio de unidad de materia? Personalmente creo que no, y sobre la base no de un criterio mío, sino de criterios jurídicos incluso previamente establecidos por la Corte Constitucional. Ahora, se amplían penas en el caso de los menores, ya estamos hablando de temas de imputabilidad a propósito de actividades vinculadas al crimen organizado. Es innegable que hay participación de niños y de adolescentes. Es que son reclutados por estas organizaciones delictivas. Pero Cristian, si hay un punto que creo que lo ha advertido tanto Human Rights Watch como UNICEF, el tema de que Ecuador es signatario de un instrumento internacional en el que se bloquea lo que acaba de pasar. Entonces, estamos en definitiva, considerando que estos convenios están al mismo nivel que nuestra Constitución, aprobando una norma que contradice el pilar de toda la normativa vigente. ¿No sería aplicable entonces? Mira, mientras esté vigente, aplicable es. Mientras alguien no presente una acción de inconstitucionalidad y la Corte resuelva, o la suspensión o una decisión definitiva, la norma va a estar en vigencia. Entonces, en este momento creo que lo importante es decir que la ley está en vigencia, a pesar de que ya se han presentado algunas acciones de inconstitucionalidad, varias de ellas incluso con pedidos de suspensión inmediata de la norma, sin resolución por parte de la Corte. Ya están presentadas en la Corte Constitucional. Sí, y hay que estar atentos a ver qué se resuelve, ¿no? Pero mira incluso que hay algunos otros puntos, porque tú te has enfocado en quizá lo que más visible ha sido, el tema de la contratación pública, el tema del informe Contraloría, la imputabilidad de menores, pero por ejemplo, ¿por qué meter aquí, además de una forma bastante extraña, la posibilidad de que se declare una emergencia judicial para poner a dedo jueces y fiscales? A eso iba, porque es importante tocar este tema muy importante, el de la emergencia judicial, para que se pueda nombrar, como tú dices, a jueces sin concurso, evaluar a fiscales de forma anticipada. Ahora, hace falta una limpieza en el aparato judicial pero por supuesto. De este país. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero Cristian, vamos una década sin evaluar jueces y un tiempo similar sin evaluar fiscales. Vamos más de un año sin poder renovar la Corte Nacional de Justicia de forma parcial, con 2 procesos declarados nulos, insanables, por cuestionamientos y por cuestiones además que están reñidas con esa integridad. Pero por eso mismo está bien que se declare la emergencia. Pero si la norma ya está vigente, ¿por qué no se ha hecho la evaluación? ¿Es un tema de leyes o es un tema de voluntad política? ¿O es un tema de no han querido? Pero y eso es lo que hay que preguntarnos.
¿Por qué, por ejemplo, no se ha podido renovar la Corte Nacional de Justicia? ¿Qué está pasando en este momento con el Consejo de la Judicatura? El Ejecutivo no presenta una terna al Consejo de Participación. Están ganando tiempo, ¿no? ¿Y ganando tiempo para qué? Para hacer lo que acaba de aprobarse en la norma. Yo prefiero pensar que no. Prefiero pensar que a pesar de que sí, como tú dices, hay una situación crítica en el sector justicia, la emergencia debe ser para arreglar las cosas, no para meterle la mano. Entonces, de nuevo, ¿por qué meter esto? Y te digo, son cuestiones que van a ir saltando de a poco. Mira que incluso con otras leyes, tal cantidad de artículos que se ponen en discusión y en conocimiento de la ciudadanía que uno tarda días en poder identificar algunas cuestiones, como ha pasado con el Código de la Democracia y el tema de la paridad, ¿no? Donde ni siquiera los que votaron a favor de la reforma se han dado cuenta de lo que votaron. Eso es increíble. Eso es increíble. O sea, votan y después reclaman. Votan y cuando la ciudadanía reacciona por el retroceso, dicen que no se han dado cuenta lo que han votado. Oye, si eso pasa, bueno, cambiando de tema, nos estamos yendo a otra ley, ya no habría paridad de género. Pero es procedimiento legislativo y creo que es importante decir que si hubiera, como no hubo tampoco en el Código de la Democracia y no hay en los proyectos económicos urgentes, por un aspecto de tiempo, Cristian, participación ciudadana, escucha los aportes que desde los distintos sectores vienen, se puede cometer errores como este o como el que también vimos a propósito del proyecto anterior, donde se aprobó y después se dieron cuenta que casi que ha tenido hasta errores de ortografía. Es que ¿no? eso pasa cuando se hacen las cosas al apuro. La norma incluye también disposiciones sobre movilidad humana, tránsito, inteligencia e incluso expulsión de extranjeros. ¿Tu opinión? Y mira, de nuevo vamos al tema del proceso. Acá hay cuestiones que pueden ser muy populares y que la ciudadanía puede incluso demandar a propósito de lo que está sucediendo en el tema de la inseguridad, pero tienen que hacerse de la forma correcta. No pueden hacerse a viva voz, gritando en el pleno de la Asamblea e incorporando de última hora. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, Cristian, establece un procedimiento. Y ese procedimiento tiene que cumplirse precisamente para que después la norma, si es que es importante, no pueda ser echada abajo por cuestiones como las que han sucedido. ¿Y no se están cumpliendo los procedimientos? Pero definitivamente no. ¿Cómo puede ser que en medio debate, sin que la cuestión regrese, sin que haya efectivo cumplimiento del proceso legislativo establecido en la ley, se metan artículos y después se diga vote, apruebe? Y después nos demos cuenta que incluso en el proyecto, al momento de votarse, hoy ya Ley de la República, se introdujeron artículos con temas que nunca fueron discutidos en la comisión. Eso, por mucho que, insisto, por su temática o por su abordaje concreto, sea popular, puede traer vicios que después echen abajo la norma una vez que se presente una acción ante la Corte Constitucional. Sobre este tema de los extranjeros, ¿qué opinas? Mira, yo creo que acá mucho se habla y se dice de que la criminalidad, de que la violencia está asociada a este tema de libre ingreso que tienen algunas personas al país. Mira que incluso en las últimas horas hemos escuchado que van por un cambio a la Constitución a propósito del tema de la ciudadanía universal. Una enmienda sobre los requisitos para migrantes en Ecuador, que creo que es válido. Mira, definitivamente sí, es algo que tiene que discutirse, Cristian, porque además hay un principio en las relaciones internacionales de reciprocidad. Y te digo, aquí hemos abierto las fronteras a todo el mundo. Ya vemos las consecuencias, ¿no? Vemos las consecuencias. Y más que las consecuencias, no es que nosotros tengamos abiertas las fronteras del mundo. O sea, mira la cantidad de visados y de cuestiones, de restricciones que tiene un ecuatoriano para viajar, que no cumple con ese principio de reciprocidad. Entonces, evaluemos el tema de la ciudadanía, por supuesto que sí, este tema de libre ingreso, de fronteras abiertas, evaluémoslo. Es pertinente discutirlo, pero no en la forma en la que se lo está haciendo. La recomendación sería ir más despacio. Mira, yo creo hacer bien las leyes. Creo que es fundamental. Mira, lo vengo diciendo. No se trata de regla de mayoría. No se trata de porque hoy tengo 78 o tengo 100, como sucedía en el 2013, puedo hacer lo que le venga en gana. Yo creo que acá quienes hoy tienen esta mayoría de 78, de 80 o incluso graciosamente de más de 100 votos, como sucedió con el Código de la Democracia, tienen la enorme oportunidad de demostrarle al país que son mejores que aquellos que hace 12 años
atropellaban procedimientos o pretexto de tener los votos. Hay reglas que tienen que seguirse, que están escritas no para servir de adorno, sino para aplicarse, para hacer bien las cosas. Los temas, discutámoslo. El país necesita reformas, por supuesto que sí, pero sobre todo necesita que una vez que las leyes estén en vigencia, puedan ser aplicadas y sean efectivas para solucionar esos problemas que siguen siendo prioritarios. Además que siempre hay la opción del veto presidencial. Bueno, que en este caso no se ha dado, ¿no? En las últimas leyes no sí. ha existido. O sea, mira que incluso respecto de la ley urgente anterior, el veto ni siquiera sirvió para corregir el error que la propia Asamblea se dio cuenta días más tarde, ¿no? Y yo creo que acá sí es importante tener en cuenta esos detalles. Estamos a la expectativa también de que suceda con la observación que pueda presentar el Ejecutivo al Código de la Democracia, que ha sido aprobado hace ya varios días y el tiempo está corriendo, a ver qué pasa con eso, o si efectivamente van a poner igual un ejecútese, ¿no? Con lo cual la ley entraría en vigencia. Interesante siempre conversar contigo, te agradecemos por tu presencia. Siempre un gusto, Cristian, muchas gracias y un buen día para nuestra audiencia. A ti, un buen mes. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.